Bienvenidos al canal de Rutas del Alma. En medio de la oscura calle, un millonario vio por casualidad a una niña abrazando con fuerza a su hermano menor, mientras sus ojos reflejaban miedo y desesperación. No solo eran niños abandonados, sino que también llevaban consigo un secreto espantoso que él nunca imaginó en toda su vida. Al decidir acercarse para ayudar, no tenía idea de que esa acción lo llevaría a un viaje oscuro y lleno de intrigas. ¿Cuál es ese secreto? ¿Por qué puede cambiar la vida de alguien de manera tan drástica? ¿Logrará el millonario vencer esa conspiración o será incapaz de escapar de ella? Si por casualidad descubrieras un secreto que pudiera cambiar tu mundo, ¿qué harías? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? La lluvia torrencial caía sobre Mérida como si quisiera sumergirla. El rugido del agua ahogaba todos los demás sonidos. El Chevrolet Impala de Adrián Salazar se tambaleaba por las estrechas calles, los faros cortaban la cortina de lluvia blanca. De repente una pequeña figura apareció a la vista, una niña, no mayor de 7 años, encogida bajo la tormenta, abrazando un bulto de tela empapado. Adrián frenó de golpe, los neumáticos chirriaron sobre el pavimento resbaladizo. A través del parabrisas empañado, se dio cuenta, no era un bulto de tela, sino un bebé recién nacido, frágil en los temblorosos brazos de la niña. Su corazón latió con fuerza, la sangre se le subió a la cabeza. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del coche y salió corriendo, la lluvia azotándole la cara como miles de agujas, pero no le importó. Tenía que salvarlos, ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Mérida, una ciudad que solía ser pacífica con sus antiguas calles de piedra y sus coloridas casas coloniales, ahora era un caos bajo la furia de la naturaleza. El agua arrastraba basura, convirtiendo las calles en ríos, mientras las últimas sombras humanas desaparecían apresuradamente tras los aleros. Adrián, de 53 años, un empresario de vida monótona, nunca pensó que esta tarde se convertiría en alguien que se enfrentaría a la profunda oscuridad de su amada ciudad. Se apresuró hacia la niña, sus pies resbalaron y casi cayó en la calle inundada. Frente a ella se arrodilló, su respiración agitada se mezclaba con el sonido de la lluvia. Los ojos de la niña se alzaron, grandes y redondos, brillando con terror, sus delgados brazos abrazaban al bebé con fuerza, como si temiera que alguien se lo arrebatara. «Niña, ¿qué haces aquí?», gritó Adrián, superando el rugido de la lluvia. La niña temblaba, sus labios se movían pero no salían palabras, solo un sollozo ahogado escapó. Adrián apretó los dientes, tratando de suavizar su voz. «¿Dónde están tus padres? Habla». «Yo no tengo». La voz de la niña se quebró, débil como si estuviera a punto de ser tragada por la tormenta. «Me abandonaron». Las palabras cortaron el corazón de Adrián como un cuchillo. «¿Abandonada? ¿En medio de esta lluvia?». Se inclinó más cerca con voz urgente. «¿Quién? ¿Quién te abandonó? ¿Cómo se llaman?». La niña se encogió. Sus ojos angustiados vagaron alrededor como si temiera que algo terrible acechara en la oscuridad. Luego, como si tuviera que usar todas sus fuerzas, susurró: «La gente del orfanato. Ella dijo que ya no nos necesitaban». Adrián se quedó paralizado, la ira estalló superando incluso el sonido de la lluvia. Un orfanato. El lugar que se suponía que era un hogar echando a 2 niños a la calle a morir. No podía creerlo, pero los ojos desesperados de la niña eran una prueba viviente. Tenía que actuar de inmediato. Extendió la mano con voz firme pero llena de súplica. «Sube al coche conmigo. Te sacaré de aquí». La niña retrocedió, sus brazos apretaron aún más al bebé, sus ojos escépticos afilados como cuchillos. «¿Por qué me ayudarías?», gritó, su voz se perdió en el viento. «Ya no confío en nadie». La pregunta golpeó el pecho de Adrián, pero no vaciló,
rugiendo por encima de la lluvia. Porque no puedo dejar que mueras aquí fuera. No soy como ellos. Confía en mí o quédate aquí con esta tormenta, tú eliges. La lluvia caía a cántaros, el tiempo parecía detenerse. La niña lo miró, sus ojos nublados por el agua y las lágrimas. Luego, temblando, tocó la mano de Adrián, sus dedos helados se aferraron con fuerza como agarrándose a un último rayo de esperanza. Adrián la levantó, corrió hacia el coche, abrió la puerta y la metió a ella y al bebé en el asiento trasero. Su mano temblaba mientras los protegía de la lluvia. Sentado en el asiento del conductor, miró por el espejo retrovisor. La niña abrazaba al bebé llorando en silencio, las lágrimas mezclándose con la lluvia. El motor rugió, las ruedas rodaron sobre el agua. De camino a la cafetería, la lluvia no cesaba, pero en el corazón de Adrián una llama había ardido. Lo sabía. Desde este momento se había embarcado en una batalla sin retorno. Adrián, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos niños? María se acercó rápidamente con voz urgente mezclada con preocupación, los ojos fijos en Dolores y Rey con una mirada de sospecha, como si llevaran consigo un secreto peligroso. Hay mucho que contar, María, pero ahora no es el momento. Adrián respondió rápidamente con voz tensa, tomando suave pero firmemente a Dolores del brazo para llevarla hacia una mesa cerca de la chimenea. Por favor, trae agua caliente y toallas para los niños de inmediato. Están helados. Sí, voy enseguida. María sintió repetidamente sin decir una palabra más y corrió rápidamente a la cocina, desapareciendo tras la puerta de madera que chirrió. Adrián sentó a Dolores en una silla, con movimientos rápidos pero cuidadosos, y luego inmediatamente tomó a Rey de sus brazos. El bebé era diminuto, tan frágil que apenas sentía su peso en sus brazos. Sus mejillas hundidas, la piel pálida, señales de hambre y frío. Abrazó a Rey con fuerza, respirando agitadamente sin quitar los ojos de Dolores. La niña lo miraba en silencio con una mirada entre curiosa y asustada, como si estuviera sopesando si este hombre era un salvador o una nueva amenaza. «Niña, ¿cómo te llamas?», preguntó Adrián con voz grave pero urgente, tratando de romper el muro de silencio entre ellos. «Dolores, señor», respondió la niña en voz baja, con voz temblorosa, sus manos aferradas al borde de la mesa como agarrándose a algo para no derrumbarse. «¿Y tu hermano?», continuó él, suavizando su mirada, tratando de sacarla del miedo que la aprisionaba. «Rey, es muy pequeño», respondió Dolores con los ojos llenos de preocupación, apretando inconscientemente sus manos con más fuerza. Adrián sintió que su corazón se encogía. Una niña pequeña, de apenas 7 años, ya llevaba todo el mundo sobre sus hombros. Se inclinó bajando la voz pero lleno de determinación. «Dolores, cuéntame qué pasó. ¿Por qué la mujer del orfanato los abandonó en la calle?». Dolores bajó la cabeza, sus pequeñas manos se agarraron al borde de la mesa hasta ponerse blancas. Adrián esperó sin presionar, pero su corazón ardía como fuego. La tormenta seguía rugiendo afuera, cada ráfaga de lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera destruirlo todo. María regresó con 2 tazas de chocolate caliente humeante y una toalla suave en las manos, con paso apresurado. «Beban para que se calienten». Adrián empujó una taza hacia Dolores, con voz firme pero cálida. La niña la tomó, sus manos temblaban al abrazar la taza, pero no bebió, manteniendo la mirada fija en el suelo. Un ambiente pesado lo invadió todo, solo el sonido de la lluvia y la respiración cautelosa de Dolores. Entonces, como si tuviera que superar un muro invisible, la niña habló, temblorosa. Ella en el orfanato dijo que ya no podían mantenernos. Siempre estaba enfadada, siempre. La voz de Dolores se quebró, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Nos dijo que éramos una carga, que nadie nos quería. Adrián apretó los dientes, la ira estalló como una llama. ¿Cómo podía ser alguien tan cruel con los niños? Golpeó ligeramente la mesa, tratando de contenerse. «¿Y luego qué? Sigue contando».
Nos metió en un coche, nos llevó a la ciudad. Cuando llegamos abrió la puerta, nos empujó fuera y luego se fue. Dolores se atarantó tapándose la cara con las manos, las lágrimas brotando. Corrí tras ella, pero se subió al coche y se marchó a toda velocidad. ¿Dónde está ese orfanato?, rugió Adrián sin poder contenerse más, sus manos apretadas en puños. Lo sé, pero no quiero volver, gritó Dolores con la voz perdida, la mirada angustiada como si viera pesadillas hacerse realidad. Adrián agarró la mano de la niña, apretándola con fuerza, su voz firme como un juramento. No tendrás que volver allí, te lo juro. Pero tengo que descubrir qué está pasando allí. Si les hizo eso a ti y a Rey, quién sabe cuántos niños más estarán sufriendo. Sacaré la verdad a la luz y los protegeré a los dos, te lo prometo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo sin cesar, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera destrozar el mundo entero. Pero dentro de la cafetería, entre la cálida luz de la chimenea y el aroma dulce del chocolate, una alianza inesperada se había formado. Adrián y Dolores, dos extraños, ahora unidos por la llama de la justicia y la determinación de proteger a los débiles. Sabía que se enfrentaba a una oscuridad enorme, pero no había vuelta atrás. Había entrado en esta batalla y nada podría hacerle renunciar. La tormenta en Mérida no mostraba señales de detenerse. La lluvia golpeaba las ventanas como mazazos, creando un ritmo frenético, mientras que dentro el calor de la chimenea y el aroma del chocolate intentaban calmar el ambiente tenso. Adrián estaba sentado junto a Dolores y Rey, con la cabeza dando vueltas por lo que acababa de escuchar. Dolores, todavía temblorosa, abrazaba la taza de chocolate que María le había traído, sus pequeñas manos temblaban sin poder ocultar el miedo. Rey yacía acurrucado en brazos de Adrián, su respiración débil pero constante, su rostro demacrado revelaba rastros de hambre y sufrimiento. Él era un hombre práctico acostumbrado a resolver todo con la razón, pero ahora sentía un peso sin precedentes sobre sus hombros. Estos dos niños, como si fuera el destino, lo habían arrastrado a un torbellino del que no podía escapar. Mirando a Dolores, aunque ya menos temblorosa pero con los ojos aún llenos de un miedo profundo, preguntó suavemente, con voz grave pero llena de presión. Dolores, cuéntame más. No tengas miedo, aquí estás segura. Dolores se mordió el labio, sus ojos vacilaban como si estuviera en la línea divisoria entre la confianza y la duda. Después de un largo rato habló con voz temblorosa pero con una extraña fuerza. Rey y yo vivíamos en el orfanato. Un lugar grande con muchos niños. Pero esa mujer no era buena. Ella siempre decía que éramos una carga, que nadie quería niños como nosotros, dijo Dolores, su voz temblorosa al recordar esos momentos de sufrimiento. Adrián Salazar sintió un dolor profundo en el pecho al escuchar esas palabras. ¿Cómo era posible que alguien tratara así a dos niños tan pequeños, tan vulnerables? Pero mientras la escuchaba, un sentimiento de compasión se apoderó de él. Había algo en Dolores que le conmovía profundamente. Quizá fuera la tristeza en sus ojos o la valentía de una niña tan pequeña enfrentando un mundo tan cruel. Sin embargo, Adrián sabía que aún quedaba mucho por escuchar. Dolores continuó mientras sus ojos se hundían en el suelo, como si tratara de evitar recordar el sufrimiento. En el orfanato no era un lugar bonito. El edificio era grande, pero las paredes parecían tener más historia de la que podían soportar. Nos decían que éramos los niños problemáticos, los que nadie quería. Y Rey, él no podía ayudarme porque estaba siempre enfermo. El corazón de Rey no es como el de los otros niños, se detuvo y la voz de Dolores tembló más fuerte. Él no podía correr, no podía jugar y por eso la señora siempre se enojaba más con nosotros. Adrián sintió una oleada de rabia mezclada con dolor. No solo habían sido abandonados por su propia familia, sino que además Rey, un niño tan pequeño, había sido víctima de una cruel indiferencia por algo que no podía controlar. Su enfermedad de corazón, algo que nunca había pedido,
lo había convertido en una carga a los ojos de la mujer del orfanato. ¿Y qué pasó después, Dolores?, preguntó Adrián con suavidad, su voz quebrada por la emoción. La mujer se enojó mucho con Rey porque él no dejaba de llorar. Él siempre lloraba porque tenía hambre. Y ella nunca nos daba lo suficiente. Un día me dijo que Rey era una carga, que ya no podía soportarnos más. Nos dijo que nos llevaría a otro lugar, pero nos dejó allí, solos bajo la lluvia. Las palabras de Dolores caían como gotas frías sobre el corazón de Adrián. La imagen de esos dos niños, abandonados bajo el aguacero, golpeó su mente con fuerza. Adrián nunca había podido entender cómo la crueldad podía tomar forma en seres humanos, pero esta historia lo sobrecogía. ¿Recuerdas el nombre del orfanato, Dolores? ¿O sabes cómo llegar?, preguntó Adrián con una determinación creciente. Dolores asintió lentamente, su rostro empapado de recuerdos dolorosos. Está fuera de la ciudad, cerca de Guanajuato. Un lugar grande pero muy viejo. Se llama la Casa de los Niños. Adrián guardó silencio un momento procesando la información. Sabía del orfanato, pero nunca se había detenido a investigar qué sucedía allí. Ahora comprendía que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Lo que no podía haber previsto era la conexión que sentía con Dolores. Su historia, su dolor, le recordaba a alguien muy lejano, a alguien que había amado hace años. Su mente se desvió por un momento trayendo consigo el rostro de Isabel, su primer amor, una joven con la misma determinación y vulnerabilidad que él veía en Dolores. Aquella chica había sido su compañera durante su tiempo en la universidad, pero la vida los separó de manera cruel. Era extraño cómo el destino jugaba con las vidas de las personas. Aquella niña ante él, que había sufrido tanto, le despertaba la necesidad de protegerla, de ayudarla, tal vez porque en algún rincón de su corazón, Adrián aún albergaba la esperanza de enmendar los errores del pasado. ¿Acaso Dolores le recordaba a Isabel? No lo sabía, pero una cosa sí estaba clara: no podía dejarla sola. No esta vez. Dolores, hiciste bien en contarme todo esto, dijo Adrián, tomando su mano con suavidad. Ahora vamos a descubrir qué está pasando en ese lugar y a asegurarnos de que tú y Rey estén a salvo. Dolores lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza, como si finalmente hubiera encontrado una chispa de seguridad en un mundo lleno de oscuridad. «No me vas a devolver allí, ¿verdad?», preguntó con una voz temblorosa. Adrián negó con la cabeza sin dudarlo. «No, Dolores. Te lo prometo, no te devolveré a ese lugar. Vamos a resolver esto de otra manera». En ese instante, María se acercó a la mesa con una bandeja, trayendo un plato de galletas recién horneadas. Colocó el plato frente a Dolores, quien miraba las galletas con avidez, pero vacilaba al tomarlas. «Puedes comer, querida. Son todas para ti», dijo María con una sonrisa cálida. Dolores, con una mirada de desconfianza, finalmente tomó una galleta y la mordió, claramente hambrienta. Adrián observaba en silencio, sintiendo una presión en su pecho. Sabía que esos niños necesitaban mucho más que comida y refugio, necesitaban seguridad y él estaba dispuesto a dársela. Mientras Dolores comía en silencio, Adrián sacó su teléfono y comenzó a hacer algunas llamadas. Primero llamó a su amigo influyente Miguel, el comisionado que podría ayudarle a investigar el orfanato. Luego llamó a su abogado, pidiendo orientación sobre cómo proceder legalmente para garantizar la seguridad de Dolores y Rey. El sol tímido de la mañana siguiente comenzó a iluminar las calles mojadas de Mérida, mientras Adrián se preparaba para afrontar una batalla que no había anticipado. Miró a Dolores, que dormía plácidamente cubierta con una manta en su sofá. El peso de la situación, junto con su conexión inexplicable con ella, no le dejaba descansar. Adrián Salazar sabía que no podía esperar más. Tenía que actuar rápidamente. Tomó su teléfono y marcó el número de su amigo, el comisionado Miguel,
un hombre de confianza que llevaba años en la policía local y conocía Mérida como la palma de su mano. Cuando la llamada fue atendida, Adrián no perdió tiempo. «Buenos días, Miguel». «Necesito un favor urgente», dijo Adrián sin rodeos. «Buenos días, Salazar». «¿Qué pasa?», respondió Miguel, siempre formal y directo. «Es una situación complicada. Anoche encontré a una niña y su hermano pequeño en la calle, completamente abandonados. Vienen de un orfanato llamado la Casa de los Niños. La niña me contó cosas perturbadoras sobre el lugar. Necesito que investigues discretamente». «Hay algo muy malo allí», explicó Adrián con voz preocupada. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea y Adrián imaginó que Miguel estaba procesando la información. «La Casa de los Niños. He oído hablar de ese lugar, pero nunca hemos recibido una denuncia formal. Comenzaré a investigar de inmediato. Pero, Salazar, ten cuidado. Si esto es realmente grave, puede haber personas poderosas involucradas», advirtió el comisionado con tono serio. Adrián apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como la rabia y la determinación se apoderaban de él. «Lo entiendo, Miguel. Solo quiero asegurarme de que estos niños estén a salvo y que, si está ocurriendo algo ilegal, se detenga de inmediato». «Contaré contigo», dijo Adrián, agradeciendo a su amigo antes de colgar. Después de la llamada, Adrián sintió que había dado el primer paso en la dirección correcta, pero sabía que eso solo era el comienzo. Se levantó y fue hacia la cocina, donde comenzó a preparar un desayuno simple pero nutritivo para Dolores y Rey. Mientras preparaba la comida, sus pensamientos regresaron a la mujer del orfanato, cuya frialdad y crueldad parecían no tener límites. ¿Quién era ella? ¿Y por qué se encargaba de los niños y los trataba como una carga? Adrián no tuvo que esperar mucho para obtener algunas respuestas. Mientras seguía en la cocina, preparando tostadas y jugo, escuchó un suave sonido de pasos. Se giró y vio a Dolores en la entrada de la cocina, aún envuelta en la manta, con los ojos grandes y cansados, pero con una chispa de curiosidad. «Buenos días, Dolores», dijo Adrián con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» «Sí, señor», respondió tímidamente, todavía asimilando la idea de que alguien se estaba ocupando de ella. «Ven, siéntate. Estoy preparando el desayuno para nosotros. Rey todavía está durmiendo, así que podemos comer con tranquilidad», dijo Adrián, guiándola hacia la mesa, donde ya había colocado algunos platos. Dolores se sentó, observando cada uno de los movimientos de Adrián con atención. Para ella, todo parecía surrealista. Nadie nunca había preparado una comida para ella con tanto cuidado. Nadie nunca le había mostrado tanta amabilidad. Mientras comía una tostada, Adrián se sentó frente a ella, buscando el momento adecuado para hacer las preguntas que necesitaba. «Dolores, ¿recuerdas algo más sobre el orfanato?», preguntó Adrián suavemente sin querer presionarla demasiado. «Cualquier detalle puede ser importante». Dolores dudó por un momento, pero luego se acomodó, dispuesta a hablar. «Había muchos niños allí, algunos como yo, pero otros», se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Otros se los llevaban y nunca los volvíamos a ver. La mujer, Victoria Larios, decía que habían encontrado un nuevo hogar, pero yo nunca le creí». Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Niños desapareciendo sin explicaciones plausibles? La historia comenzaba a tomar un giro mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Victoria, ¿es ese su nombre?», preguntó Adrián, tratando de mantener la calma. «Sí, Victoria Larios. Ella estaba a cargo del orfanato. A mí no me quería. Siempre decía que le daba mucho trabajo, que Rey lloraba demasiado». La voz de Dolores empezó a quebrarse, y Adrián notó cómo revivía aquellos momentos dolorosos. Adrián sintió una mezcla de ira y determinación. Necesitaba encontrar a esa mujer y descubrir qué estaba sucediendo realmente en la casa de los niños. Pero para eso
Tendría que ser cauteloso. Había una verdadera posibilidad de que la situación involucrara algo más que un simple maltrato, podría ser algo mucho más peligroso. Mientras comían en silencio, Adrián escuchó nuevamente el teléfono sonar. Se levantó y fue a la habitación para contestar. Era Miguel y las noticias que traía no eran nada buenas. Adrián hizo algunas preguntas discretas por la ciudad y parece que la casa de los niños no es exactamente lo que parece ser. Hay rumores de que el orfanato está involucrado en algo mucho más siniestro, tráfico de niños, dijo Miguel con voz tensa. Adrián sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Tráfico de niños? Las palabras resonaron en la cabeza de Adrián como un martillo golpeando su conciencia. Sabía que enfrentaba algo serio, algo que superaba todo lo que había imaginado. Sin embargo, esa revelación, como un puñal en el pecho, era más horrenda de lo que pensaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente con una claridad aterradora. Miguel, tenemos que actuar ya. Esos niños están en grave peligro. Necesitamos pruebas para cerrar ese lugar y arrestar a los responsables, dijo Adrián con voz grave y decidida, sin dejar espacio para más dudas. Desde el otro lado de la línea, Miguel respondió con su tono habitual, pero con una firmeza inusitada. Estoy contigo, Montoya. Pero debemos tener cuidado. Un paso en falso y todo puede desmoronarse. Voy a reunir a mi equipo y organizar un plan de acción. ¿Puedes mantener a los niños a salvo mientras tanto? Adrián miró a Dolores y a Rey, quienes estaban sentados cerca en silencio. Sus ojos reflejaban un miedo palpable, un miedo que Adrián sabía que debía proteger a toda costa. Sí, me aseguraré de que estén a salvo. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerlos, respondió Adrián, con la convicción de un hombre que ha tomado la decisión correcta. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre ese orfanato. Cada detalle podría ayudar a salvar a más niños. Dolores lo miró, sus ojos llenos de temor y esperanza mezclados. Por un momento parecía que iba a retractarse, pero algo en la mirada decidida de Adrián la hizo cambiar de opinión. Te diré todo lo que sé, dijo finalmente con un nuevo destello de determinación en su voz. Mientras escuchaba atentamente a Dolores, Adrián sabía que se preparaba para enfrentarse a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Pero también sabía que no estaba solo. Con la ayuda de Miguel y el coraje de Dolores, estaba decidido a descubrir la verdad sobre lo que sucedía en ese oscuro lugar y asegurarse de que nadie más sufriera a manos de Victoria y sus cómplices. La investigación acababa de comenzar, pero Adrián no tenía dudas, iba a ir hasta el final, sin importar el costo. Me encargaré de todo, Adrián, respondió el abogado por teléfono. Nos vemos mañana por la mañana para discutir los detalles. Pero por favor, mantén a los niños en un lugar seguro hasta entonces. Adrián agradeció a Luis Ortega y colgó el teléfono. Sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero también estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Dolores y Rey se cruzaron en su vida por una razón, y Adrián no iba a fallarles. Dolores, dijo suavemente mientras ella terminaba de comer, esta noche tú y Rey se quedarán conmigo. Los cuidaré y mañana resolveremos todo esto. ¿Está bien? La niña lo miró con sus grandes ojos llenos de temor y esperanza. Adrián pudo ver cómo comenzaba a relajarse un poco, aunque aún se notaba la tensión en su rostro. Sin decir nada, Dolores asintió levemente como si por primera vez comenzara a creer que tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien. A medida que la noche caía sobre Mérida, la tormenta fuera de la ciudad comenzaba a amainar, pero dentro del café, Adrián sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Y él estaba listo para enfrentarse a ella de frente por Dolores, por Rey y por todos los niños que pudieran estar sufriendo en silencio en ese oscuro orfanato. El sol ya se encontraba alto en el cielo, pero su luz apenas tocaba las estrechas calles de Mérida, aún mojadas por la lluvia del día anterior.
Adrián, sentado en su sala, sentía una mezcla de tensión y determinación. Dolores jugaba en el suelo con algunos juguetes que había conseguido esa mañana, mientras Ray dormía en una cuna improvisada. A pesar de la atmósfera acogedora de su hogar, Adrián sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Después de escuchar las revelaciones impactantes de Dolores sobre el orfanato y los niños que desaparecían sin dejar rastro, Adrián había pasado horas pensando en el mejor curso de acción. Ya había hablado con Miguel, quien había comenzado a investigar discretamente, pero Adrián sabía que necesitaba más información antes de dar cualquier paso concreto. Decidido a descubrir más, Adrián se preparó para salir. Se puso un abrigo liviano y un sombrero para protegerse del sol. Antes de salir, se acercó a Dolores, que estaba concentrada en un rompecabezas en el suelo. «Dolores, necesito salir un rato, pero volveré pronto. Tú te quedas aquí con Ray y María Consuelo vendrá a ayudarte a cuidar de él, ¿está bien?», le dijo intentando calmarla. Dolores levantó la vista hacia él y Adrián notó una pizca de preocupación en su mirada. Ella no dijo nada, pero él sabía que aún tenía miedo. Sin embargo, estaba empezando a confiar en él y eso era lo más importante. «Volveré pronto», le dijo sonriendo antes de salir por la puerta. Adrián condujo lentamente por las calles de Mérida, sus pensamientos divididos entre la preocupación por los niños y la urgente necesidad de entender lo que estaba ocurriendo en ese orfanato. Sabía que no podía confiar solo en rumores, necesitaba hechos, pruebas concretas que pudieran respaldar cualquier acción en contra de Victoria Larios y su orfanato. La primera parada de Adrián fue en el ayuntamiento. Sabía que para comenzar a juntar las piezas del rompecabezas necesitaba entender mejor la historia del orfanato. Al llegar al pequeño y antiguo edificio que albergaba los archivos públicos, fue recibido por una recepcionista que lo reconoció inmediatamente. «Señor Salazar, ¿en qué puedo ayudarle hoy?», preguntó la recepcionista con una sonrisa cordial. «Buenos días. Me gustaría acceder a algunos registros antiguos, específicamente sobre el orfanato de los niños. Necesito información sobre quién lo fundó, quién lo administra actualmente y cualquier queja o informe relacionado», respondió Adrián con voz firme y decidida. Adrián se dirigió a la sala de lectura, una pequeña habitación con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros y expedientes. Se sentó en una de las sillas, sintiendo cómo la tensión aumentaba a medida que esperaba. Su mente volvía una y otra vez a lo que Dolores le había contado: niños desaparecidos, la fría y cruel Victoria y un orfanato que debía ser un refugio, pero que escondía secretos oscuros. Al cabo de unos minutos, la recepcionista regresó cargando una pila de carpetas amarillentas y documentos. Los colocó sobre la mesa frente a Adrián, quien agradeció el gesto y comenzó a revisar el material de inmediato. Los primeros documentos eran registros básicos de la fundación del orfanato, fechados hacía unos 20 años. La Casa de los Niños había sido fundada por una mujer llamada María Velasco, una filántropa local que, según los registros, había invertido su propia fortuna para crear un hogar para huérfanos y niños abandonados. Al principio parecía ser una iniciativa genuina, creada con buenas intenciones. Sin embargo, a medida que Adrián avanzaba en los documentos más recientes, notó un cambio drástico en la administración del orfanato. Hace unos 5 años, María Velasco había fallecido en circunstancias poco claras y Adrián sintió un escalofrío al ver el nombre en el papel. Victoria Larios parecía haber tomado el control total del orfanato tras la muerte de María Velasco. No había muchos detalles sobre su historia, pero Adrián encontró información que lo preocupó especialmente. Victoria tenía conexiones con personas influyentes, incluidos empresarios y políticos locales. Esa conexión podría explicar por qué, a pesar de los rumores, no se había realizado ninguna investigación seria en contra del orfanato. Siguió leyendo los documentos, buscando alguna pista que pudiera ayudar. Luego algo captó su atención. Un informe interno, redactado por un ex empleado del orfanato,
mencionaba que Victoria tenía la costumbre de reubicar a los niños sin seguir los procedimientos legales habituales. Estas reubicaciones se realizaban sin ningún tipo de documentación ni seguimiento y los niños en cuestión desaparecían sin dejar rastro. El informe no ofrecía detalles específicos, pero indicaba que las prácticas de Victoria eran, al menos, sospechosas. El antiguo empleado, cuyo nombre no estaba registrado, parecía haber intentado denunciar estas irregularidades, pero fue despedido antes de poder llevar el caso más lejos. Adrián sintió que esto podría ser un punto crucial en la investigación. Necesitaba encontrar a ese empleado y averiguar qué más sabía. Con la cabeza llena de preguntas y la sensación de que apenas comenzaba a comprender la magnitud del problema, Adrián agradeció a la recepcionista y salió del ayuntamiento. Sabía que debía tener cuidado. Victoria Larios no era una adversaria cualquiera, tenía poder y conexiones que podrían complicar cualquier intento de desenmascararla. De vuelta en el coche, Adrián sacó el teléfono y volvió a llamar a comisario Miguel. Miguel, ya estoy saliendo del ayuntamiento. He encontrado información preocupante sobre la casa de los niños y Victoria Larios. Parece que tiene conexiones poderosas y podría estar involucrada en algo mucho más grande. ¿Has avanzado con la investigación? Montoya, estamos trabajando en ello. He recibido información de fuentes confiables que confirman tus sospechas. Parece que Victoria está utilizando el orfanato como una fachada para actividades ilegales, posiblemente tráfico de niños. Pero necesitamos pruebas concretas para actuar. Estoy reuniendo un equipo para hacer una investigación más profunda, pero debemos ser discretos. Victoria tiene ojos y oídos en todas partes, respondió Miguel con una voz cargada de seriedad. Entendido, Miguel. Yo seguiré investigando por aquí. Manténme informado sobre cualquier novedad, dijo Adrián colgando el teléfono. Sabía que el tiempo corría en su contra. Victoria Larios y su red de cómplices podían estar a un paso de cubrir sus huellas y Adrián necesitaba actuar rápido. Pero también sabía que no podía precipitarse. Adrián necesitaba actuar rápido pero con precisión. Cada movimiento, cada paso debía ser calculado. No podía permitirse cometer un error ahora, no con Dolores, Rey y los innumerables otros niños en riesgo. Mientras conducía de regreso a su apartamento, su mente corría, luchando con el peso de la nueva información. Los oscuros secretos de Victoria Larios y el orfanato se alzaban ahora ante él y la gravedad de la situación era más real que nunca. Cuando Adrián estacionó su coche y entró en su apartamento, pudo escuchar el leve sonido de risas desde el salón, una distracción bienvenida de la tormenta que rugía en su interior. Dolores jugaba con algunos juguetes, su rostro iluminado por un raro momento de paz. María Consuelo, la amable mujer que los había ayudado la noche anterior, la vigilaba con una sonrisa tierna. «Buenos días, señor Salazar», saludó cálidamente María Consuelo, levantándose para recibirlo en la puerta. «Confío en que los niños estén bien». Adrián esbozó una ligera sonrisa, agradecido de ver a los niños en buenas manos, pero el alivio fue efímero. Sabía que no podía perder más tiempo. Ya no había vuelta atrás, estaba profundamente involucrado en algo que podría destruirlo todo si no tenía cuidado. «Gracias, María Consuelo. Realmente aprecio tu ayuda». El tono de Adrián había cambiado, volviéndose más serio mientras continuaba. «Pero necesitamos hablar. ¿Puedes dedicarme un momento?» Al notar la urgencia en su voz, María Consuelo asintió, señalando a Dolores para que siguiera jugando mientras ella seguía a Adrián hacia la cocina. «Claro, señor Salazar. ¿Qué ha pasado?» Su expresión ahora reflejaba la misma preocupación que la de él. Una vez dentro de la cocina, Adrián cerró la puerta suavemente detrás de él, sabiendo que la conversación que estaban a punto de tener era crucial. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios antes de hablar. «María Consuelo, he descubierto algo perturbador sobre el orfanato de donde provienen Dolores y Rey.
Parece que la mujer que lo dirige, Victoria Larios, está involucrada en mucho más que una simple mala gestión. Creo que está usando el orfanato como una tapadera para actividades ilegales, posiblemente tráfico de niños. Aún no tengo todas las pruebas, pero estoy seguro de que algo siniestro está ocurriendo. Adrián hizo una pausa, observando cómo el rostro de María Consuelo se desmoronaba a medida que la realidad comenzaba a calar. María Consuelo se tapó la boca con la mano, horrorizada por la noticia. Dios mío, no puedo creer que esto esté sucediendo aquí en nuestra ciudad. ¿Qué vas a hacer, Adrián? Adrián la miró a los ojos, su voz firme pero urgente. Necesito tu ayuda, María Consuelo. El comisario Miguel ya está investigando el caso, pero necesitamos ser extremadamente cautelosos. No sabemos quién más está involucrado y necesitamos pruebas concretas antes de dar un paso. Por ahora, necesito que me ayudes a mantener a salvo a Dolores y Rey. ¿Puedes vigilarlos al menos hasta que esto se calme? No hubo duda en la respuesta de María Consuelo. Por supuesto, Adrián. Haré lo que sea necesario. Esos niños no pueden volver a ese lugar. Colocó una mano sobre el hombro de Adrián, un gesto de solidaridad que reforzó su determinación. Gracias, María Consuelo. No sabes cuánto significa esto para mí, dijo Adrián, sintiendo como un peso momentáneo se levantaba de sus hombros, aunque sabía que era solo el principio. Con María Consuelo regresando al salón para atender a los niños, Adrián se retiró a su oficina. El silencio de la habitación era ensordecedor, solo interrumpido por el zumbido de sus pensamientos. Necesitaba organizar su estrategia, cada movimiento debía ser preciso. Sentado en su escritorio, revisó los documentos que había recolectado del ayuntamiento, buscando cualquier pista adicional que pudiera orientarlo en la dirección correcta. Cuanto más leía, más claro se volvía, Victoria Larios era la clave de todo. Había huecos en los registros, inconsistencias que Adrián podría aprovechar. Necesitaba reunir más información, no solo sobre ella, sino sobre todos con los que tenía tratos. Necesitaba profundizar más en sus conexiones y encontrar las grietas en sus operaciones. Pero para lograrlo, necesitaba a alguien que conociera la zona, alguien que pudiera proporcionarle información de primera mano sobre las actividades de Victoria. Adrián recordó el informe del ayuntamiento sobre un ex empleado que había intentado destapar las maniobras de Victoria Larios, pero que había sido despedido antes de que pudieran actuar. Esta persona podría ser el aliado que necesitaba. Sin pensarlo, cogió el teléfono y llamó al comisario Miguel. Miguel estaba revisando los registros del ayuntamiento y parece que hubo un empleado en el orfanato que intentó denunciar a Victoria antes de ser despedido. Podría ser la clave para nuestra investigación. ¿Puedes localizarlo? Adrián, me pondré en contacto con algunas personas para localizarlos. Puede que tarde un poco, pero me ocuparé de ello de inmediato. Pero ten cuidado. Este es un juego peligroso en el que estamos. Victoria tiene ojos y oídos por todas partes. Lo entiendo, Miguel. Manténme informado y sigamos en contacto. Yo continuaré con mi parte. Después de colgar, Adrián se reclinó en su silla, la mente dándole vueltas. Sabía que el tiempo apremiaba y cada segundo contaba. Victoria Larios y su red podrían estar borrando sus huellas en el mismo momento en que hablaban. No podía permitirse apresurarse, pero tampoco podía esperar mucho más. No tenía otra opción que seguir adelante, aunque su corazón le gritaba lo contrario. Recibí información de que Victoria Larios ha comenzado a sospechar que alguien está investigando el orfanato. Si se da cuenta de que estamos demasiado cerca, podría intentar cubrirlo todo, advirtió el comisario Miguel. Adrián sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que el tiempo apremiaba y que cualquier movimiento en falso podría ponerlo todo en peligro. Entendido, Miguel. Avísame tan pronto como tengas alguna novedad, respondió Adrián, terminando la llamada.
A pesar de su determinación, el peso de la urgencia no lo dejaba en paz. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba seguir investigando, buscando más pistas y preparando el terreno para lo que vendría. Pasó el resto del día realizando llamadas, intentando reunir toda la información posible sobre Victoria y sus actividades. Era consciente de que, además de Miguel, necesitaría más aliados, personas dispuestas a enfrentarse a Victoria Larios y a las fuerzas que la protegían. Cuando el sol comenzó a ponerse y la luz dorada entró por las ventanas, Adrián decidió ir a ver cómo estaban los niños. Rey seguía dormido y Dolores estaba sentada junto a María Consuelo, observando el paisaje desde la ventana. «¿Cómo estás, Dolores?», preguntó Adrián, sentándose junto a ella en el sofá. «Estoy bien, señor. Solo un poco preocupada». «Victoria no nos encontrará, ¿verdad?», dijo Dolores, con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Adrián le puso una mano en el hombro intentando transmitirle seguridad. «No te preocupes, Dolores. Te prometo que tanto tú como Rey están a salvo aquí. Y me aseguraré de que nadie más pase por lo que tú has vivido», dijo Adrián con firmeza. Dolores intentó creer sus palabras, aunque el miedo a Victoria seguía profundamente arraigado en su corazón. Comenzaba a confiar en Adrián, pero el temor a la mujer que la había maltratado nunca se desvanecía por completo. A medida que el sol se ponía y la noche se cernía sobre Mérida, Adrián sentía que estaba acercándose al centro de una red oscura de secretos y corrupción. Sabía que los próximos días serían cruciales y que cada decisión que tomara podría tener consecuencias profundas no solo para él, sino para Dolores, Rey y muchos otros niños que podrían estar en peligro. Adrián miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo oscurecido. Sabía que lo que estaba por enfrentar requeriría más que valor, necesitaría la fuerza para no rendirse, incluso cuando el camino parecía oscuro e incierto. La noche envolvía Mérida en un manto de silencio, solo interrumpido por el suave resplandor de las farolas y las estrellas que apuntaban hacia el cielo. La atmósfera era tranquila, pero llena de tensión. Adrián, sentado en su oficina, repasaba la información que había logrado reunir hasta el momento. Cada pieza de información, cada detalle parecía acercarlo más a la oscura verdad que sabía que acechaba en la casa de los niños. Mientras leía los viejos informes y las notas que había tomado durante el día, el teléfono de Adrián sonó, rompiendo el silencio. Respondió rápidamente reconociendo el número de Miguel. «Miguel, ¿qué has descubierto?», preguntó Adrián, con voz baja pero llena de expectativa. El sol aún luchaba por atravesar las nubes grises que se aferraban a Mérida esa mañana, como si la propia naturaleza presagiara la creciente tensión que envolvía la ciudad. Sin embargo, Adrián Salazar estaba más concentrado que nunca. Tras las revelaciones de Dolores la noche anterior, sabía que el tiempo corría en su contra. Victoria Larios era una mujer peligrosa, con aliados poderosos y una red de corrupción que parecía extenderse a todos los rincones de Mérida. Ahora, cada paso debía ser meticulosamente calculado. Adrián había pasado la noche revisando sus notas y discutiendo con Miguel las mejores estrategias para desmantelar el esquema de tráfico de niños que operaba bajo la fachada de la Casa de los Niños. La magnitud de la operación era aterradora, pero Adrián sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Estaba comprometido con la protección de Dolores, Rey y todos los demás niños que estaban en peligro. Y para eso necesitaba actuar con precisión y determinación. A las 7 de la mañana, Adrián se estaba preparando para salir. Se puso una camisa sencilla y una chaqueta oscura, intentando pasar desapercibido. Antes de salir, pasó por la sala, donde Dolores y Rey seguían durmiendo, envueltos en suaves mantas. El rostro de Dolores, relajado en un sueño profundo, contrastaba fuertemente con la expresión asustada que solía tener durante el día. Adrián sintió un pellizco de tristeza al pensar en todo lo que esa niña tan joven ya había tenido que enfrentar. Adrián Salazar no pudo evitar la creciente sensación de urgencia que lo envolvía mientras se dirigía a la ciudad para hablar con Miguel.
Sabía que su tiempo se agotaba y que cada momento que pasaba sin una acción concreta podía ser fatal para los niños, especialmente para Dolores y Rey. La noticia de que Victoria Larios sospechaba que alguien estaba investigando el orfanato le había helado la sangre. Ahora, más que nunca, tenía que moverse con cautela. Cuando llegó a la estación de policía, Miguel lo recibió de inmediato. Su rostro estaba marcado por la falta de sueño, pero sus ojos seguían reflejando la misma determinación de siempre. Miguel conocía bien la ciudad y Adrián confiaba en que con su ayuda podrían desenmascarar a Victoria Larios y su red. «Montoya, esperábamos verte», dijo Miguel, señalando una mesa de reuniones donde varios policías esperaban. La sala estaba iluminada por una lámpara amarillenta que proyectaba largas sombras en las paredes de concreto. Los agentes presentes eran hombres y mujeres de confianza, personas que, según Miguel, no estaban involucradas en las actividades de Victoria Larios. Adrián sintió un alivio momentáneo al ver a personas comprometidas con la justicia. «Este es Adrián Salazar», dijo Miguel, presentando a Adrián ante los oficiales. Él ha sido clave para reunir la información necesaria para acabar con esta operación. «Adrián, ¿qué has descubierto?», preguntó Miguel, mirando atentamente. Adrián colocó los documentos que había recopilado sobre la mesa y comenzó a explicar en detalle todo lo que había descubierto con la ayuda de Carlos García. Describió cómo Victoria Larios estaba directamente involucrada en el tráfico infantil y cómo utilizaba el orfanato como una fachada para sus actividades ilegales. A medida que hablaba, las caras de los policías se tornaron más serias. Sabían que se trataba de un caso de gran envergadura, pero la magnitud de la operación era aún más aterradora de lo que pensaban. «Necesitamos pruebas concretas para arrestar a Victoria y a sus cómplices», continuó Adrián. «Sabemos que falsifica documentos, pero necesitamos atraparla con las manos en la masa. Además, debemos localizar a los niños que aún puedan estar en peligro. Carlos nos ha dado algunas pistas sobre los lugares a los que podrían estar siendo llevados, pero la información es vaga. Debemos actuar rápido, pero con precisión». Miguel asintió mientras comenzaba a planear la estrategia. Estaba claro que este caso no podía resolverse con métodos comunes, necesitaban ser rápidos, pero cuidadosos. «Estoy de acuerdo, Adrián. Vamos a dividir el equipo. Parte de ellos se centrará en conseguir más pruebas documentales, mientras que otros vigilarán el orfanato de cerca. Necesitamos atrapar a Victoria en el acto. También asignaré a algunos hombres para investigar las rutas de transporte que mencionó Carlos. Tenemos que localizar a esos niños antes de que desaparezcan por completo», explicó Miguel. Mientras Miguel organizaba la operación, Adrián sentía una leve sensación de alivio, pero no podía bajar la guardia. El peligro estaba cerca y lo que enfrentaban era mucho más grande de lo que había imaginado. Sabía que tenía que ser cauteloso, pero también sabía que no podía parar hasta ver justicia para Dolores, Rey y todos los niños que aún estaban en riesgo. Finalmente estaban avanzando en la dirección correcta, pero Adrián sabía que el camino por delante sería peligroso y lleno de trampas. Recordaba las palabras de Carlos la noche anterior: «Victoria es peligrosa, tiene conexiones con personas muy poderosas». Eso significaba que cualquier paso en falso podría ser fatal. Con el plan delineado, Miguel dio las últimas instrucciones al equipo y luego se volvió hacia Adrián. «Montoya, debes saber que esta operación es de alto riesgo. Victoria tiene ojos y oídos en todas partes. Necesitamos actuar con extrema cautela. Vamos a vigilar la casa de los niños durante las próximas 48 horas. Si capturamos algún movimiento sospechoso o algún intento de traslado de niños, actuaremos de inmediato. Mientras tanto, vamos a intensificar la protección de Carlos y asegurarnos de que no caiga en manos de Victoria», dijo Miguel, con una voz firme y autoritaria. Adrián asintió. Sabía que caminaban sobre una línea delgada entre la justicia y el peligro inminente. Cualquier error podría ser fatal, pero también sabía que no había vuelta atrás. «Gracias, Miguel»,
Confío en ti y en tu equipo. Vamos a atrapar a esa mujer y cuando lo hagamos nos aseguraremos de que nunca más tenga la oportunidad de hacerle daño a otro niño, dijo Adrián, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. Con las instrucciones claras y los roles definidos, Adrián salió de la comisaría y volvió a su coche. La tensión en sus hombros era casi palpable, pero sabía que tenía que mantenerse tranquilo y concentrado. Antes de regresar a casa, decidió hacer una última parada. Adrián condujo por calles menos transitadas hasta llegar a un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Era un lugar discreto que albergaba una modesta pero respetable firma de abogados. Había contactado a Luis Ortega, un viejo amigo de la familia, conocido por su integridad y por no temer enfrentarse a los poderosos. Para asegurar que la justicia se hiciera de manera efectiva, Adrián necesitaba el apoyo legal de alguien como Luis. Al entrar en la oficina, Adrián fue recibido por la secretaria, quien de inmediato lo condujo a la sala de Luis. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello despeinado y ojos agudos, se levantó para saludarlo. «Adrián, qué bueno verte, aunque imagino que las circunstancias no son las mejores», dijo Luis, haciendo un gesto para que se sentara. «Lamentablemente tienes razón, Luis. Estoy involucrado en algo grande y peligroso. Estoy investigando una red de tráfico de niños que opera bajo la fachada de un orfanato y las cosas se están complicando. Necesito tu apoyo legal para asegurarme de que, cuando finalmente derribemos esta operación, todo se haga de acuerdo con la ley. No podemos permitirnos que se nos escape ningún tecnicismo», explicó Adrián, yendo directo al grano. Luis escuchó atentamente, sus ojos se entrecerraron mientras comprendía la gravedad de la situación. «Esto es serio, Adrián. El tráfico de niños es una de las cosas más oscuras que existen, y si estas personas son tan poderosas como dices, tendremos que ser extremadamente cuidadosos. Pero puedes contar conmigo. Me aseguraré de que, cuando llegue el momento, todos los aspectos legales estén cubiertos. No podemos permitir que estos criminales escapen de la justicia por un tecnicismo», dijo Luis, con un tono de voz que reflejaba confianza. Adrián sintió un alivio momentáneo al saber que podía contar con Luis. El apoyo legal era una parte crucial de toda la operación, y saber que estaba en manos de alguien competente y confiable lo reconfortaba. «Gracias, Luis. Esto significa mucho para mí. Ahora tengo que irme, pero me pondré en contacto contigo tan pronto como tengamos algo concreto». «Vamos a hacer esto de la manera correcta», dijo Adrián, levantándose y estrechando la mano del abogado. «Estaré esperando tu llamada, Adrián. Y ten cuidado. Las personas a las que enfrentas no dudarán en hacer lo que sea necesario para protegerse a sí mismas», advirtió Luis, mirándolo a los ojos antes de despedirse. Al salir de la oficina de Luis, Adrián regresó al coche sintiendo como el peso de la responsabilidad aumentaba con cada paso que daba. Estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado cuando encontró a Dolores y Carlos aquella noche lluviosa. Ahora estaba en una carrera contra el tiempo, con vidas en juego y enemigos que harían lo que fuera para proteger sus intereses. Mientras conducía hacia casa, Adrián recibió una llamada inesperada. Era Carlos, su voz llena de tensión. «Montoya, siento que alguien me está siguiendo. Tengo miedo de que Victoria descubra lo que estamos haciendo. Necesito salir de aquí ahora», dijo Carlos con urgencia en su voz clara. El corazón de Adrián se aceleró. Si Carlos tenía razón, eso significaba que Victoria estaba un paso adelante y que el tiempo para actuar era más corto de lo que había imaginado. «Carlos, mantén la calma. Enviaré un equipo para recogerte», respondió Adrián, sintiendo como el peso de la urgencia se instalaba de nuevo en su pecho. «No tomes riesgos innecesarios. Solo sal y asegúrate de que estamos de acuerdo». «Me encargaré de que llegues allí a salvo», dijo Adrián Salazar, tratando de mantener su voz firme a pesar del creciente pánico. «Está bien, salgo ahora. Pero por favor, Adrián, ten cuidado también.
Si Victoria Larios sabe de mí, podría estar observando todos tus movimientos también, dijo Carlos García, con urgencia en su voz clara antes de colgar. Adrián inmediatamente llamó a Miguel, informándole sobre la situación. Miguel, es posible que Victoria Larios sepa lo que estamos haciendo. Necesitamos actuar rápidamente para proteger a Carlos García. Envía un equipo para recogerlo y asegurarte de que esté a salvo. Y mantén nuestros movimientos en absoluta discreción. No podemos dejar que se entere de que estamos cerca, dijo Adrián con tensión en su voz. Enseguida estoy enviando un equipo. Pero también tienes que tener cuidado, Adrián. Si Victoria realmente sabe lo de Carlos García, podría estar observando cada uno de nuestros pasos. La situación se está volviendo cada vez más peligrosa, advirtió Miguel antes de colgar. Adrián sabía que las cosas se complicaban rápidamente. Cada movimiento debía ser calculado con precisión y cada error podría ser fatal. El aire en Mérida parecía más pesado, como si la ciudad se preparara para una tormenta inminente, y Adrián se sentía como el ojo del huracán. Mientras volvía a su casa, sus pensamientos iban a 1000 por hora. Sabía que tenía que proteger a Carlos García, garantizar la seguridad de los niños y, al mismo tiempo, reunir suficientes pruebas para derribar a Victoria Larios. Todo esto sin advertir a sus enemigos que su red estaba a punto de colapsar. Cuando llegó a su casa, fue recibido por María Consuelo, quien se veía visiblemente preocupada. «Adrián, ¿qué pasa? Estás más tenso que de costumbre». «¿Ha pasado algo malo?», preguntó María Consuelo, su voz llena de preocupación. Adrián dudó por un momento, preguntándose si debía contarle sobre los últimos giros de los acontecimientos. Finalmente decidió que la honestidad era lo mejor. «¿Es posible que Victoria Larios sepa lo que estamos haciendo, María Consuelo? Eso significa que todos estamos en riesgo, especialmente Carlos García. Él está en peligro y necesito asegurarme de que esté a salvo antes de seguir. Pero necesito que estés atenta a los niños y mantengas todo lo más normal posible». «No quiero que se den cuenta de que algo anda mal», explicó Adrián, tratando de mantener la calma. María Consuelo lo miró, aunque era evidente que estaba asustada. «Entiendo, Adrián. Haré todo lo que pueda para mantener todo en silencio aquí. Pero, por favor, ten cuidado. Esas personas te necesitan», dijo María Consuelo con un tono maternal de preocupación. Adrián sonrió brevemente antes de retirarse a su oficina. Necesitaba un momento para pensar y formular los próximos pasos. Mientras se sentaba en su silla, sus pensamientos volvieron a lo que Carlos García había dicho: «Si Victoria Larios sabe de mí, también puede saber de ti». Esa posibilidad atormentaba a Adrián. Sabía que se enfrentaba a personas sin escrúpulos, pero no había forma de dar marcha atrás. Estaba decidido a proteger a Dolores, Rey y todos los demás niños que estaban en peligro. Conforme caía la noche, Adrián continuó planificando. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo y que cada decisión que tomara podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esa noche la oscuridad parecía aún más densa en Mérida. Adrián sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de la investigación y posiblemente su vida para siempre. Pero estaba preparado. No importaba lo que viniera, estaba listo para enfrentar a Victoria Larios y destruir su red de corrupción de una vez por todas. María Consuelo, que estaba cuidando a los niños, notó la partida de Adrián y se acercó a él con una expresión preocupada. «¿Vas a salir otra vez, Adrián? Los niños están bien, pero parecen estar más tranquilos cuando estás cerca», dijo suavemente con un tono cargado de preocupación. Adrián se giró para mirarla, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Lo sé, María. Pero necesito encontrar a alguien que nos ayude a resolver esto. No tardaré mucho. Por favor, sigue cuidándolos. Si necesitas algo, no dudes en llamarme», respondió, tratando de calmar su ansiedad antes de salir por la puerta.
El aire frío de la noche lo recibió al salir, su frescura llevaba consigo el olor terroso de la tierra mojada. Condujo por la ciudad, dirigiéndose al pueblo donde Carlos se encontraba escondido. La carretera serpenteaba y a medida que se alejaba del centro de Mérida, las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse en la distancia, dejando paso a una oscuridad casi total. Después de unos 30 minutos de conducción, Adrián llegó al pueblo que Miguel había mencionado. Era un pequeño conjunto de casas rústicas con muros de adobe y techos de barro que proyectaban largas sombras a la luz tenue. Aparcó el coche y salió observando las pocas luces que aún titilaban en la distancia. Comprobó las direcciones una vez más y se dirigió a una casa modesta, algo apartada de las demás. Llamó a la puerta, que estaba entreabierta, y esperó. El silencio flotó en el aire por un momento antes de que se escucharan pasos cautelosos acercándose. La puerta se abrió lo suficiente para revelar a un hombre delgado, con la cara marcada por las arrugas y una mirada desconfiada. «¿Carlos García?», preguntó Adrián, manteniendo la voz baja y tranquila. «Soy Adrián Salazar. El comisario Miguel me dijo dónde encontrarlo. Necesito hablar con usted». Carlos lo miró con una mezcla de miedo y duda. Dudó por un momento, pero tras una larga pausa, abrió un poco más la puerta, permitiendo a Adrián ver el interior de la casa, que estaba apenas amueblada. «Miguel dijo que vendrías. Entra, pero habla bajo». «No puedo arriesgarme a que alguien nos escuche», dijo Carlos con la voz temblorosa, mientras retrocedía para permitir que Adrián entrara. La casa era sencilla, con poco mobiliario y poca luz. Carlos condujo a Adrián a una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas, indicándole que se sentara. Adrián notó la tensión en el ambiente mientras Carlos tomaba la otra silla, visiblemente inquieto. «¿Qué quieres de mí, Montoya?», preguntó Carlos sin rodeos. Adrián sabía que debía ser directo. Podía sentir el miedo de Carlos, pero también entendía que la única forma de ganarse su confianza era mostrarle que estaban del mismo lado. «Carlos, sé que intentaste denunciar a Victoria y lo que estaba sucediendo en la casa de los niños. Y sé que por eso te despidieron y tuviste que esconderte. Pero estoy aquí para decirte que no estás solo. El comisario Miguel y yo estamos investigando a Victoria. Necesitamos tu ayuda para exponerla y asegurarnos de que nadie más sufra a manos de ella», explicó Adrián, con una voz firme pero urgente. Carlos bajó la mirada, frotándose la cara como si tratara de borrar los recuerdos dolorosos. «No sabes lo que estás pidiendo, Montoya. Victoria es peligrosa. Tiene conexiones con gente muy poderosa. Cuando comencé a darme cuenta de lo que realmente estaba pasando en el orfanato, traté de denunciarlo. Pero nadie me escuchó. Dijeron que estaba inventando cosas y luego me despidieron. Me amenazaron, me dijeron que si no desaparecía, algo terrible me ocurriría. Por eso estoy aquí escondido», dijo Carlos, con la voz llena de amargura y miedo. Adrián se inclinó hacia adelante tratando de acercarse a Carlos, tanto física como emocionalmente. «Carlos, entiendo tu miedo. Pero piensa en los niños que aún están allí, aquellos que tal vez están desapareciendo sin dejar rastro. Si no detenemos a Victoria, ¿cuántos más van a sufrir? Te prometo que haré todo lo posible para protegerte, pero necesitamos tu ayuda. Sabes más que nadie lo que está pasando. Necesitamos que expongas la verdad», urgió Adrián con voz llena de urgencia. Carlos guardó silencio durante un largo rato como si estuviera luchando con sus propios demonios. Finalmente suspiró y miró a Adrián con una mezcla de resignación y determinación. «Victoria está involucrada en el tráfico de niños. Vi las transacciones, vi cómo los llevaban. Nunca supe a dónde los llevaban, pero sabía que no era algo bueno. Hacía todo parecer legal, como si fueran adopciones, pero los documentos eran falsificados y los niños simplemente desaparecían. Traté de hablar con las autoridades, pero tiene gente en todas partes. Y ahora me dices que Miguel está de tu lado. Eso me da algo de esperanza».
Te ayudaré, Montoya. Pero tenemos que ser cautelosos, confesó Carlos, finalmente cediendo a la necesidad de hacer algo. Adrián sintió un alivio inmediato, pero sabía que el riesgo había aumentado exponencialmente. Estaban a punto de enfrentar algo mucho más grande, algo que podría poner a todos en peligro. Gracias, Carlos. Sé que no es fácil, pero juntos podemos hacer la diferencia. Necesito que me cuentes todo lo que sabes, cada detalle. Vamos a montar un caso sólido y acabar con Victoria de una vez por todas, dijo Adrián, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Carlos asintió y comenzó a contar todo lo que sabía. Describió cómo Victoria manipulaba los registros del orfanato, cómo falsificaba los documentos de adopción y cómo los empleados que hacían demasiadas preguntas eran silenciados. A medida que Carlos hablaba, Adrián tomaba notas, cada detalle reforzando la magnitud de la red que Victoria había construido. Sabía que esta información podía ser la clave para desmantelar todo el esquema, pero también sabía que ahora estaban jugando un juego peligroso donde cualquier error podría ser fatal. Tras horas de conversación, Carlos finalmente se detuvo, agotado pero aliviado de haber dicho la verdad. Eso es todo. Es todo lo que sé. Espero que sea suficiente para tumbar a Victoria. Pero por favor, Montoya, ten cuidado. Estas personas no tienen límites, dijo Carlos, con una mirada cansada pero resuelta. Adrián puso una mano en el hombro de Carlos, un gesto de solidaridad, pero su mente estaba completamente abrumada. Gracias, Carlos. Es más que suficiente. Te prometo que usaremos esta información para acabar con esto de una vez por todas. Y me aseguraré de que estés a salvo durante todo el proceso, dijo Adrián, sintiendo como el peso de la responsabilidad se incrementaba aún más sobre sus hombros. Cuando salió de la casa de Carlos y regresó al coche, Adrián sabía que se encontraba en una encrucijada. La información que acababa de obtener podría ser la clave para derribar a Victoria y acabar con el tráfico infantil, pero eso también significaba que el peligro era mayor que nunca. Necesitaba ser meticuloso y estratégico, asegurándose de que cada paso se diera con precisión. Mientras conducía de regreso a Mérida, la oscuridad de la noche parecía aún más profunda, pero Adrián sentía una llama de determinación encendida en su pecho. Estaba más cerca de la verdad que nunca y sabía que no podía detenerse ahora. Las vidas de muchos niños dependían de ello. La noche en Mérida trajo consigo una quietud perturbadora. Las calles, normalmente vibrantes con la vida nocturna de la pequeña ciudad, estaban extrañamente desiertas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Dentro de Adrián Salazar, el silencio solo era interrumpido por el suave sonido del viento que soplaba afuera y el murmullo ocasional de Dolores, que hablaba en voz baja mientras dormía, quizás soñando con un mundo mejor, lejos de los horrores que ya había presenciado. Sin embargo, Adrián no podía dormir. Las notas y la laptop, cuyas pantallas de correo electrónico parpadeaban con la llegada de mensajes, lo mantenían en alerta. Estaba en medio de una red compleja de información, alianzas y peligros que lo acechaban por todas partes. Con cada minuto que pasaba, el peso de la responsabilidad aumentaba. Sabía que estaba a punto de entrar en el momento más decisivo de todo este viaje, y la incertidumbre de lo que vendría lo mantenía despierto. María Consuelo, siempre vigilante, había insistido en pasar la noche en la casa de Adrián para ayudar a cuidar a los niños y asegurarse de que no percibieran la gravedad de la situación. Ella entendía que aunque Adrián estaba en el ojo del huracán, Dolores y Rey necesitaban estabilidad y seguridad, aunque fueran solo ilusiones temporales. Adrián, mirando a los niños dormir tranquilamente, sentía una mezcla de amor y miedo. El amor que sentía por ellos, por Dolores, que poco a poco se había convertido en una figura casi filial para él, y el miedo de no poder protegerlos. Sabía que una vez diera el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Victoria Larios era una enemiga peligrosa y astuta, y ahora que probablemente sabía que estaba siendo investigada, se volvía aún más impredecible y mortal. El teléfono de Adrián vibró, sacándolo de sus pensamientos.
Miró la pantalla y vio que era un mensaje de texto del comisario Miguel. Con el corazón acelerado, Adrián abrió el mensaje. Equipo enviado para recoger a Carlos. Está a salvo. Monitoreó en la casa de los niños en curso. Movimientos sospechosos registrados. Necesitamos actuar pronto. Adrián leyó el mensaje varias veces, cada palabra alimentando su tensión. El momento de actuar se acercaba. Victoria se estaba moviendo y eso significaba que debían moverse rápido para evitar que escapara o, peor aún, que hiciera daño a más niños bajo su cuidado. Sabía que no había tiempo que perder, así que decidió prepararse para lo que estaba por venir. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden antes de reunirse con Miguel y su equipo para lo que sería el golpe final contra Victoria. Adrián abrió un archivo en la laptop que contenía las notas detalladas que había tomado con base en la información de Carlos. La copia de la casa de los niños le había proporcionado una visión crucial del orfanato, revelando las operaciones ilícitas que se llevaban a cabo entre bastidores. Adrián se centró especialmente en las rutas de transporte mencionadas por Carlos. Según él, Victoria utilizaba rutas discretas a través de pueblos remotos y caminos rurales para trasladar a los niños sin llamar la atención. Estos caminos habían sido cuidadosamente seleccionados para evitar las patrullas policiales y los curiosos, lo que hacía casi imposible rastrear a los niños. Mientras revisaba estos detalles, Adrián sintió un creciente sentido de urgencia. Sabía que debían interceptar esas rutas para salvar a los niños antes de que fueran trasladados nuevamente, posiblemente fuera del país. También sabía que para desmantelar toda la operación necesitaban atrapar a Victoria en el acto, algo que solo sería posible si actuaban con una precisión quirúrgica. Mientras se preparaba mentalmente, Adrián escuchó un suave golpeteo en la puerta de su oficina. Era María Consuelo con una expresión seria pero amable. «Adrián, ¿puedo pasar?», preguntó con voz suave pero firme. «Claro, María». «Por favor, pasa», respondió Adrián, apartándose de los documentos para prestarle atención. María entró y cerró la puerta con cuidado para no despertar a los niños. Se acercó a la mesa y miró a Adrián, sus ojos reflejando una preocupación que no había sido verbalizada hasta ese momento. «Sé que estás a punto de hacer algo muy peligroso, Adrián. No necesito detalles, pero lo puedo ver en tus ojos. Solo quiero que sepas que todos estamos contigo. Los niños, yo necesitamos que regreses a salvo», dijo María, su voz temblando ligeramente al final. Adrián sintió una oleada de emociones al escuchar las palabras de María. Sabía lo arriesgado de lo que estaba por hacer, pero también sabía que no podía fallar. Victoria tenía que ser detenida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. «Gracias, María. Eso significa mucho para mí. Haré todo lo posible para asegurarme de que todos estén a salvo. No dejaré que Victoria escape impune. Pero necesito que sigas cuidando de Dolores y Rey mientras yo estoy fuera. Ellos confían en ti y eso me da paz para hacer lo que tengo que hacer», dijo Adrián, poniendo su mano sobre la de ella en un gesto de gratitud. María asintió apretando la mano de Adrián en respuesta. «Te prometo que los cuidaré como si fueran míos. Pero por favor, Adrián, regresa a casa. Esos niños te necesitan». «Y nosotros también», dijo antes de retirarse en silencio, dejando a Adrián solo nuevamente. Adrián permaneció sentado en silencio por unos minutos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Recordaba la noche en que conoció por primera vez a Dolores y Rey, y cómo esa decisión impulsiva de detener el coche para ayudarles había cambiado su vida por completo. Ahora estaba en medio de una batalla entre el bien y el mal y sabía que no podía perder. Decidido a hacer lo que fuera necesario, Adrián tomó el teléfono y llamó a Miguel. «Miguel, estoy listo. Voy a la estación de policía ahora. Necesitamos reunirnos y coordinar el siguiente paso».
Victoria se está moviendo y necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo Adrián con una voz firme y decidida. De acuerdo, Montoya. Reuniré al equipo y prepararé todo. Prepárate para cualquier cosa. Victoria no caerá sin luchar, respondió Miguel antes de colgar. Adrián respiró profundamente sintiendo la presión de todo lo que estaba por venir. Sabía que esta sería una noche larga y que el resultado de esta operación podría determinar el destino de muchas vidas, incluida la suya. Antes de irse, Adrián se dirigió a la habitación donde estaban Dolores y Rey. Se agachó junto a la cama de Dolores y observó su rostro inocente suavizado por el sueño. Sintió una oleada de emoción al pensar en cómo esta niña había tocado su vida en tan poco tiempo. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente, murmurando para sí mismo: «Lo haré por ti, Dolores. Me aseguraré de que tengas la vida que te mereces». Con el corazón pesado pero decidido, Adrián dejó su casa y se metió en el coche, conduciendo hacia la estación de policía. La ciudad parecía extrañamente silenciosa, pero Adrián sabía que esa calma era solo el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando llegó a la estación de policía, lo llevaron inmediatamente a la sala de reuniones donde Miguel y su equipo ya lo estaban esperando. El ambiente en la sala estaba tenso, pero lleno de determinación. Todos sabían que esta sería la operación más crítica de sus carreras. Miguel estaba de pie frente a una pizarra llena de notas, mapas y fotos. Había detallado meticulosamente el plan, teniendo en cuenta todas las variables posibles y contingencias. «Montoya, me alegra que estés aquí. Estamos listos para empezar». «Aquí está el plan», dijo Miguel, señalando la pizarra. Adrián se acercó analizando cada detalle. El plan se dividía en 3 fases principales. 1, ***, intercepción, ***, el equipo se dividiría en 2 grupos. Un grupo se posicionaría a lo largo de las rutas de transporte identificadas por Carlos con el objetivo de interceptar cualquier movimiento sospechoso. Estarían en constante comunicación con el segundo grupo, encargado de vigilar la casa de los niños y esperar el momento adecuado para actuar. 2, ***, invasión y rescate ***, tan pronto como se identificara algún movimiento sospechoso o se tuviera suficiente evidencia, el equipo invadiría el orfanato para rescatar a los niños y arrestar a Victoria y sus cómplices. La prioridad sería la seguridad de los niños, asegurándose de que ninguno resultara herido durante la operación. 3, ***, recopilación de pruebas y arresto ***, después de la invasión. El equipo se centraría en recolectar todas las pruebas necesarias para asegurar que Victoria y su red fueran procesadas legalmente. Esto incluiría la incautación de documentos, dispositivos electrónicos y cualquier otro material relevante. ***, Montoya, necesito que coordines la recopilación de pruebas. Tienes el conocimiento necesario para asegurarte de que no dejemos nada atrás. No puede ocurrir ningún error. Cada detalle puede ser crucial para asegurar que Victoria y su red sean desmanteladas de forma definitiva, ***, dijo Miguel, mirando a Adrián con seriedad. ***, entendido, Miguel. Me aseguraré de que no dejemos cabos sueltos. Necesitamos hacer esto de la manera correcta, ***, respondió Adrián, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El equipo estaba listo. Necesitaban actuar con precisión y rapidez. ***, buena suerte a todos, ***, dijo Miguel antes de salir de la sala, seguido por Adrián y los demás oficiales. La operación estaba en marcha. Adrián sabía que se adentraba en un terreno peligroso, pero no había espacio para el miedo ni la duda. Las vidas de niños inocentes estaban en juego, y se había comprometido a asegurarse de que fueran rescatados y de que los responsables de su sufrimiento enfrentaran la justicia. Mientras los coches patrulleros y vehículos no identificados comenzaban a moverse por las oscuras calles de la ciudad, Adrián sintió la tensión en el aire. Sabía que se encontraba en el centro de una tormenta silenciosa,
una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Pero también sabía que estaba preparado para enfrentar todo lo que viniera. A medida que se dirigía al lugar designado, donde coordinaría la recopilación de pruebas, Adrián repasaba mentalmente cada detalle del plan, cada paso que debía seguir para asegurar que todo saliera bien. Sabía que la noche sería larga y peligrosa, pero también sabía que esta era la oportunidad de marcar la diferencia, salvar vidas y finalmente desmantelar la red de corrupción que había envenenado Mérida. Los minutos pasaban lentamente mientras el equipo se posicionaba. La tensión era palpable y todos sabían que estaban a punto de actuar. Adrián en su coche observaba las calles desiertas y silenciosas, esperando la señal para actuar. Sabía que una vez dada la señal, no habría vuelta atrás. Entonces la radio emitió un crujido y la voz de Miguel se oyó firme y clara. Asterisco, asterisco, todos los puntos posicionados. Movimientos sospechosos confirmados. Prepárense para actuar, asterisco, asterisco. Adrián respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Sabía que estaba al límite, pero también sabía que estaba listo. Asterisco, asterisco, todos los agentes en posición. Vamos a atrapar a esa mujer, asterisco, asterisco, dijo Adrián, con una voz que reflejaba la determinación que sentía. La operación estaba a punto de comenzar, y Adrián sabía que lo que sucediera en las siguientes horas determinaría el futuro de muchas vidas. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con Victoria Larios y estaba preparado para luchar hasta el final para asegurarse de que se hiciera justicia. La noche ya había caído por completo en Mérida y una tensión invisible impregnaba el aire, sumiendo la ciudad en un silencio pesado y opresivo. El cielo estaba despejado pero sin estrellas, como si la naturaleza misma hubiera decidido ocultarse esa noche ante los inminentes enfrentamientos. Adrián Salazar se encontraba en uno de los vehículos no identificados de la policía, estacionado a unas pocas calles del orfanato, junto con Miguel y otros miembros del equipo. Estaban listos para la operación que podría cambiar sus vidas para siempre. En la radio, la voz de uno de los oficiales apostados en los puntos de observación alrededor del orfanato sonó baja, llena de tensión. Asterisco, asterisco, confirmo movimiento en el lado oeste del edificio. 2 vehículos se aproximan. Parecen camiones. Esperando instrucciones, asterisco, asterisco. Adrián intercambió una rápida mirada con Miguel, quien estaba tenso pero enfocado. La información confirmaba las sospechas que Carlos había compartido. Los camiones probablemente estaban allí para transportar a los niños antes de que pudieran ser descubiertos. Ese sería el momento perfecto para actuar, interceptar el transporte y asaltar el orfanato al mismo tiempo. Miguel levantó la radio y respondió con firmeza, su voz cargada de urgencia. Todos los unidades prepárense para actuar. Grupo Alfa, intercepten los vehículos. Grupo Bravo, prepárense para irrumpir en el orfanato en cuanto tengamos la situación controlada. Lo más importante es garantizar la seguridad de los niños. Adrián, con el corazón acelerado, repasaba mentalmente el plan, cada paso que debía seguir. Había entrenado para esto, pero la realidad de estar a punto de actuar, con la vida de tantos niños colgando de un hilo, era completamente diferente. Cada segundo contaría. El aire se volvió denso mientras esperaban. El tic-tac del reloj parecía ralentizarse, cada ruido en la radio, cada movimiento de la aguja del reloj, era un recordatorio de que estaban al borde de algo gigantesco. El silencio era abrumador, hasta que finalmente la voz del radio cortó la tensión. Grupo Alfa en movimiento. Intercepción ahora. Adrián y Miguel miraron al frente por el parabrisas del coche, donde a lo lejos vieron cómo los camiones frenaban de golpe, rodeados por los vehículos policiales. El equipo de interceptación actuó con rapidez y precisión, bloqueando todas las rutas de escape. La tensión alcanzaba su punto máximo. Grupo Bravo, es hora. Miguel no dudó. La orden fue clara, rápida.
En ese instante Adrián salió del coche siguiendo al grupo hacia el orfanato. Los oficiales, armados y entrenados, avanzaron en silencio, pero con una determinación mortal. Aunque Adrián no era un policía, insistió en unirse al asalto. Sentía que tenía que estar allí, que debía ver con sus propios ojos lo que ocurría dentro de ese lugar oscuro. Al acercarse al orfanato pudo ver la fachada deteriorada, el lugar que debía ser un santuario para los niños más vulnerables. El lugar de refugio parecía un lugar de abandono. Las ventanas tapadas con tablas, las paredes descoloridas y sucias. Apenas se podía creer que los niños vivieran allí. Los agentes se apostaron alrededor de la entrada principal, mientras otros rodeaban el edificio para asegurarse de que nadie pudiera escapar. Adrián sintió un sudor frío en las palmas de las manos mientras esperaba la señal para entrar. La ansiedad le quemaba, su respiración era profunda y agitada. La situación se tensaba, el momento estaba por llegar. Miguel levantó la mano y con un gesto firme dio la orden. Ahora. El sonido de la puerta principal cayendo con fuerza resonó en la quietud de la noche, seguido de una serie de comandos rápidos y calculados. Los agentes irrumpieron en el edificio, las armas en alto, listos para cualquier resistencia. Adrián siguió de cerca, con el corazón latiendo tan rápido que casi podía oírlo en sus oídos. El aire dentro del orfanato estaba impregnado de moho y humedad. La luz tenue apenas suficiente creaba sombras inquietantes en las paredes. Adrián sentía una energía tensa en el aire, una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué encontrarían dentro? El grupo avanzó rápidamente por los oscuros pasillos, registrando cada habitación conforme avanzaban. Habitación a la derecha, libre. No hay señales de niños aquí. La voz del policía lo hizo estremecer. ¿Dónde estaban los niños? La ansiedad lo invadió, su mente comenzó a imaginar lo peor. ¿Qué les había hecho Victoria? Si no actuaban rápido, podrían estar perdiendo la oportunidad de rescatarlos. Cada segundo contaba. Al avanzar por el pasillo principal, escucharon unos pasos apresurados que venían del piso superior. Adrián y Miguel intercambiaron una mirada y, sin perder tiempo, comenzaron a subir las escaleras en dirección al ruido. Las tablas de madera crujían bajo sus pies con cada paso, aumentando la tensión con cada sonido. Cuando llegaron al segundo piso, lo primero que notaron fue una puerta al final del pasillo que estaba ligeramente abierta. Una luz tenue se filtraba a través de la rendija, creando una línea de claridad sobre el suelo oscuro. Adrián señaló a los oficiales que se acercaran con cautela. Miguel fue el primero en llegar a la puerta. Hizo un gesto para que Adrián y los demás se prepararan. Con un movimiento rápido empujó la puerta entrando con la pistola en mano. Adrián entró inmediatamente después y lo que vio lo dejó sin palabras. La habitación era grande con ventanas cubiertas por gruesas cortinas que bloqueaban cualquier visión del exterior. En el centro varias camas pequeñas estaban alineadas, unas junto a otras. Sobre ellas, amontonados de manera caótica, yacían niños de diversas edades, todos vestidos con ropas simples y gastadas. Algunos dormían profundamente mientras que otros, al ver a los hombres armados entrar, se despertaron con los ojos muy abiertos, aterrados. Victoria. La voz de Miguel retumbó en la habitación. Sal ahora. No tienes por dónde escapar. Por un momento no sucedió nada. La habitación estaba en completo silencio, salvo por el sonido entrecortado de las respiraciones agitadas de los niños. Luego, desde detrás de una estantería en una esquina de la habitación, una figura apareció lentamente. Era Victoria Larios, la mujer de la que Adrián había oído tantas descripciones, pero que aún así era diferente a lo que había imaginado. Victoria era alta y delgada, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que contrastaba con la atmósfera decadente que la rodeaba. Sin embargo, sus ojos fríos y calculadores
no mostraban ni remordimiento ni miedo. «Así que finalmente has venido a verme», dijo Victoria, su voz tranquila, como si hubiese estado esperando esto todo el tiempo. «Pero cometes un error». Miguel mantenía su arma apuntada hacia ella, sus ojos fijos en la mujer, sin apartar la mirada ni un instante. «El único error aquí es el que cometiste tú, Victoria. ¿Usar un orfanato como fachada para el tráfico de niños? ¿Pensaste que ibas a salirte con la tuya?», respondió Miguel, sin bajar la guardia, su voz llena de indignación. Victoria dio un paso al frente, su mirada pasó de Miguel a Adrián, quien la miraba con una mezcla de rabia y asco. «Sé lo que piensas de mí, señor Montoya. Pero permítame decirle algo, el mundo es un lugar cruel, y yo solo estoy jugando el juego que todos estamos obligados a jugar. Estos niños...» Victoria hizo un gesto vago hacia las camas que la rodeaban. «No tenían futuro. Les di una oportunidad de sobrevivir». Adrián sintió como una oleada de furia lo recorría. La forma en que Victoria hablaba de los niños, como si fueran simples objetos desechables, lo repugnaba profundamente. Dio un paso al frente, su voz se levantó fuerte y decidida, llena de una determinación que parecía salir de lo más profundo de su ser. «Sacrificar vidas inocentes no es un juego, Victoria. No eres una salvadora. Eres una traficante, una criminal. Y hoy todo esto se acaba». Su voz vibraba con emoción y por un momento todo en la habitación parecía detenerse, como si las palabras de Adrián resonaran en el aire con una fuerza que dejaba claro que no había marcha atrás. Victoria sonrió ligeramente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos, que seguían fríos, calculadores, imperturbables. «¿Crees que puedes detenerme? Tengo aliados, gente en lugares altos. Incluso si me arrestas ahora, otros continuarán el trabajo que comencé. Es el ciclo de la vida. No puedes detener algo más grande que tú, Montoya». Su tono era inquietante, casi desafiante, como si ya se hubiera resignado a lo inevitable. Miguel dio un paso al frente, acercándose aún más a Victoria. Su expresión se endureció aún más. «Esto no es más grande que la justicia. Victoria Larios, estás bajo arresto por tráfico de niños, falsificación de documentos y conspiración criminal. Ríndete ahora y tal vez aún tengas una oportunidad de un juicio justo». Su voz era firme, sin vacilaciones, como un golpe de martillo que ponía fin a cualquier discusión. Victoria miró alrededor, comprendiendo que ya no tenía escape. Los oficiales ya habían comenzado a rescatar a los niños, llevándolos fuera de la habitación con seguridad. Sabía que no había nada que pudiera hacer, pero su rostro no mostró ni rastro de miedo. Parecía casi resignada, como si supiera que este momento llegaría, tarde o temprano. «Muy bien, señor Montoya. Comisario Miguel. Me iré con ustedes». Victoria finalmente levantó las manos en señal de rendición, pero su mirada seguía siendo fría y calculadora. Los oficiales se movieron rápidamente para esposar a Victoria, mientras Adrián observaba en silencio. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Tendrían que asegurarse de recoger todas las pruebas, de que cada niño estuviera atendido y de que Victoria y sus cómplices fueran procesados correctamente. Pero por ahora sentía un leve alivio al ver que la pesadilla que Victoria había creado finalmente llegaba a su fin. Mientras los policías comenzaban a sacar a Victoria de la habitación, Adrián echó un último vistazo alrededor. Los niños estaban siendo sacados a salvo, pero sabía que los traumas que habían sufrido no se sanarían tan fácilmente. También sabía que aunque había ganado esta batalla, la guerra contra el tráfico infantil estaba lejos de terminar. Pero estaba decidido. Haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que esos niños tuvieran un futuro. Al salir del orfanato, Adrián caminó por el pasillo donde estaba la última niña, una pequeña con ojos grandes y asustados, abrazando una vieja muñeca contra su pecho. Adrián se agachó para ponerse a su altura, sonriendo amablemente. «Oye, ya está todo bien.
«Estás a salvo», dijo, intentando tranquilizarla. La niña lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, antes de finalmente dar un pequeño asentimiento con la cabeza. No dijo nada, y Adrián sabía que ese gesto significaba mucho. Ella, como los demás, había sido salvada de algo terrible y ahora podía comenzar a sanar sus heridas. Miguel se acercó a Adrián mientras los policías seguían sacando a los niños del edificio. «Buen trabajo, Montoya. Esto no habría sido posible sin ti. Pero aún nos queda mucho por hacer. Necesitamos asegurarnos de que todos los involucrados sean arrestados y que estos niños sean llevados a lugares donde puedan ser recuperados», dijo Miguel con una voz que, aunque fatigada, reflejaba una satisfacción contenida. Adrián, con el peso de todo lo vivido esa noche sobre sus hombros, sintió que la carga no había hecho más que comenzar. Sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. «Lo sé, Miguel. Asegurémonos de que se haga bien. Estos niños lo merecen», respondió Adrián, su tono firme, lleno de un propósito que no flaqueaba ni por un segundo. Mientras salían del edificio, el aire se sentía denso, pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Fuera, el equipo policial ya se había organizado, atendiendo a los niños rescatados, proporcionándoles atención médica y psicológica inmediata. Victoria, esposada, subía al patrullero con la mirada distante, como si estuviera pensando en algo mucho más allá de lo que sucedía a su alrededor, ajena a la magnitud del mal que había causado. Adrián observó cómo el patrullero se alejaba, llevándola lejos de ese lugar. Sabía que había ganado una batalla, pero también sabía que la verdadera victoria llegaría solo cuando todos los niños estuvieran a salvo y todos los involucrados en esa red de tráfico fueran arrestados y procesados. A medida que la noche daba paso al amanecer, Adrián sentía una mezcla de agotamiento y alivio. Había sido un largo camino hasta ese momento, pero finalmente sentía que había hecho lo correcto. Estos niños, ahora rescatados, tendrían una nueva oportunidad, una vida libre de los horrores que les habían marcado, aunque las cicatrices emocionales tardarían años, tal vez toda una vida, en sanar. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte iluminando lentamente la ciudad con su luz dorada, Adrián, Miguel y el equipo policial se preparaban para regresar a la estación. Aun sabiendo que el día siguiente sería largo y lleno de trámites legales, Adrián se sentía listo para lo que fuera. El sacrificio, la lucha, todo valdría la pena. Tenía la determinación de un hombre que entendía que, a pesar de todas las dificultades, la justicia siempre sería más grande. El sol de Mérida, que antes parecía reacio a romper las nubes, ahora brillaba con toda su fuerza, bañando la ciudad con una luz cálida, suave pero al mismo tiempo firme. Era un nuevo día, pero para Adrián Salazar aún parecía estar atrapado en la larga noche que había precedido. La operación en la casa de los niños había sido un éxito, pero la fatiga, tanto emocional como física, pesaba sobre él mientras él y el comisario Miguel trasladaban a Victoria Larios, ahora esposada, a la estación de policía. Lo que vino después fue un torbellino de actividades legales y burocráticas que continuaron hasta el amanecer. Cuando llegaron a la estación de policía, Victoria fue llevada a una sala de interrogatorios, donde permanecería bajo vigilancia mientras Adrián y Miguel reunían todas las pruebas necesarias para asegurarse de que su procesamiento fuera adecuado. La mujer, que hasta ese momento había mantenido una postura fría y calculadora, finalmente pareció comenzar a entender la gravedad de su situación. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora mostraban un leve resplandor de desesperación, pero no pronunció palabra alguna mientras la escoltaban. Adrián la observó mientras la ingresaban en la estación, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber logrado finalmente arrestarla y detener sus actividades criminales. Tristeza porque sabía que para muchos de los niños, las cicatrices emocionales tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero algo dentro de él, una parte profunda y sólida, sabía que con Victoria tras las rejas, al menos esos niños tendrían una oportunidad para reconstruir sus vidas. Dentro de la estación de policía,
Adrián se reunió con Luis Ortega, el abogado que había contactado previamente. Luis había llegado temprano, revisando los documentos y preparando estrategias legales para garantizar que Victoria y su red no tuvieran escape alguno. Adrián, buen trabajo ahí fuera. He revisado todo lo que tenemos hasta ahora. La evidencia es fuerte y con los testimonios de los niños y de Carlos, tenemos un caso sólido contra Victoria. Nos aseguraremos de que pague por todo lo que ha hecho, dijo Luis con una firmeza que dejaba claro que estaba del lado correcto de la justicia. Adrián asintió agradecido por el apoyo de Luis. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora sentía que habían dado un gran paso hacia la victoria. Gracias, Luis. Me aseguraré de que todo se haga de la manera correcta. Estos niños merecen justicia y se la vamos a dar, respondió Adrián, su voz llena de una determinación que no se podía ignorar. Con Luis ocupándose del aspecto legal, Adrián se centró en lo que para él era la prioridad más urgente, asegurarse de que los niños rescatados recibieran la atención y el cuidado que tanto necesitaban. Se unió a Miguel y a otros oficiales en una pequeña sala de la estación, donde se estaban recogiendo los primeros informes de los niños. Trabajadoras sociales y psicólogos habían sido llamados para ayudar en el proceso, asegurándose de que los niños pudieran empezar a lidiar con el trauma en un entorno seguro y acogedor. Dolores y Rey, al igual que los demás niños, estaban entre los rescatados. Adrián se acercó a ellos, su mirada llena de compasión y esperanza. Sabía que aunque el camino por delante sería largo, al menos ahora había una oportunidad para sanar, para reconstruir lo que se había roto en sus vidas. Dolores, quien al principio parecía aterrada y retraída, comenzó a abrirse poco a poco con los trabajadores sociales, respondiendo las preguntas con más confianza a medida que se daba cuenta de que estaba a salvo. Rey, aún demasiado pequeño para entender por completo lo que estaba sucediendo, permanecía cerca de su hermana, buscando el consuelo de la única persona que conocía. Adrián observaba desde la distancia, tratando de no interferir en el trabajo de los profesionales, pero no pudo evitar sonreír al ver a Dolores mostrando una fuerza que nunca habría imaginado en una niña de su edad. Había pasado por tanto, pero también sabía que, desde aquel primer encuentro bajo la lluvia, él había hecho un compromiso con ella. Estaba decidido a estar a su lado en cada paso del camino. Tras recolectar los primeros testimonios, los trabajadores sociales comenzaron a discutir a dónde serían trasladados temporalmente los niños. Muchos de ellos no tenían una familia a la que regresar, y Adrián sabía que aunque el sistema de adopción era mejor que la pesadilla que habían vivido, aún así podía resultar complicado y desafiante. Un nudo se le formó en el estómago al pensar en la incertidumbre que enfrentarían esos niños, incluso después de ser rescatados. Fue en ese preciso momento cuando Adrián tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó a una de las trabajadoras sociales y con una voz seria pero cargada de emoción, preguntó directamente: ¿Qué va a pasar con Dolores y Rey? ¿Tienen algún familiar que pueda hacerse cargo de ellos? La trabajadora social, una mujer amable llamada Isabel, lo miró con una expresión triste pero sincera. Todavía estamos verificando los registros, señor Montoya, pero hasta donde sabemos, Dolores y Rey no tienen familiares cercanos. Probablemente serán colocados en un hogar temporal hasta que podamos encontrar una solución permanente. Pero, dado su situación, eso podría tardar un tiempo, explicó Isabel, tratando de ser lo más honesta posible. Adrián permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar, una decisión que cambiaría su vida de manera drástica. Sabía que al hacerlo no podría dar marcha atrás, pero también sabía que no podía darle la espalda a esos niños. Algo dentro de él había cambiado desde aquella noche en que encontró a Dolores bajo la lluvia, y ahora sentía que su destino estaba entrelazado con el de ella. Sin pensarlo más, dijo con voz firme pero cargada de emoción: Quisiera solicitar ser el tutor temporal de Dolores y Rey. Isabel lo miró sorprendida, pero tras un breve momento de reflexión,
su rostro se suavizó en una sonrisa cálida. Señor Montoya, esta es una decisión importante. Tendremos que hacer una evaluación, pero considerando todo lo que ha hecho por estos niños, creo que podemos empezar el proceso. Será complicado y llevará tiempo, pero si está realmente comprometido, haremos todo lo posible para ayudarle. Respondió Isabel con un tono alentador. Adrián sintió una mezcla de alivio y aprensión, pero estaba decidido. Estoy comprometido, Isabel. Haré todo lo que sea necesario. No puedo dejarlos ahora, no después de todo lo que ha sucedido. Dijo con la certeza de alguien que finalmente había encontrado su propósito. Con la decisión tomada, Adrián comenzó a hablar con Isabel y otros profesionales sobre los siguientes pasos. Le explicaron los procedimientos legales y las etapas que debían seguir para que él pudiera convertirse en el tutor temporal de Dolores y Rey. Aunque el proceso sería largo y complejo, Adrián se sintió más decidido que nunca a seguir adelante. Mientras todo esto ocurría, Miguel entró en la sala con noticias importantes. Montoya, tenemos novedades sobre la investigación. Hemos logrado interceptar las comunicaciones de Victoria y estamos rastreando a otros miembros de la red. Parece que hay más personas involucradas de lo que pensábamos. Vamos a necesitar tu ayuda para seguir desmantelando esta operación, dijo Miguel sin dudarlo. Adrián, mientras aún asimilaba su decisión de convertirse en tutor de Dolores y Rey, sabía que la lucha no había terminado. La captura de Victoria había sido solo el comienzo. Tenían que asegurarse de que todos los involucrados fueran detenidos y que ningún otro niño fuera víctima de esa red criminal. Por supuesto, Miguel. Estoy con ustedes. Sigamos hasta que todos estén capturados, respondió Adrián, sintiendo como la energía regresaba a su cuerpo. Sabía que no podía descansar mientras hubiera más niños en peligro. Mientras discutían los próximos pasos de la investigación, Adrián se dio cuenta de que su vida había cambiado irremediablemente. Había comenzado este viaje como un hombre de negocios, alguien que pensaba tenerlo todo bajo control. Ahora era un hombre profundamente comprometido con una causa que nunca imaginó, un defensor de la justicia y quizás, más importante aún, un futuro padre. Las horas pasaron rápidamente mientras el equipo continuaba trabajando en la estación de policía, pero Adrián ya no veía las cosas como antes. Él sabía que el camino por delante sería largo, pero también sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer por las razones correctas. Miguel y los demás oficiales estaban inmersos en el seguimiento de todos los involucrados en la red de Victoria, mientras Adrián se encargaba de organizar las pruebas y coordinar los próximos pasos con los abogados y los trabajadores sociales. Sabía que aunque la batalla legal podría ser larga, tenían la ventaja de contar con pruebas contundentes y el apoyo inquebrantable de la comunidad. Cuando la tarde comenzaba a desvanecerse y el cielo se teñía de un suave tono naranja, Isabel llamó a Adrián para que firmara unos documentos iniciales relacionados con la custodia temporal de Dolores y Rey. Al firmar, Adrián sentía que estaba dando a esos niños algo que nunca habían tenido, la seguridad y el hogar que tanto merecían. Después de firmar los papeles, Adrián fue hacia la habitación donde Dolores y Rey descansaban. Al entrar, Dolores lo miró con una expresión que reflejaba tanto alivio como curiosidad. Rey, que jugaba con algunos juguetes que los trabajadores sociales habían traído, también lo observó con una sonrisa inocente. Adrián se agachó junto a Dolores, mirándola directamente a los ojos. Dolores, he hablado con los trabajadores sociales. Si quieres, tú y Rey pueden venir a vivir conmigo. No sería para siempre, pero hasta que encontremos una solución definitiva, me gustaría que se quedaran conmigo. ¿Qué te parece?, preguntó procurando no presionarla, pero deseando profundamente que aceptara. Dolores guardó silencio por un momento, procesando lo que había dicho. Sus ojos, llenos de una sorprendente madurez para alguien tan joven, finalmente se suavizaron mientras asentía con la cabeza. Me gustaría, señor Adrián. Rey también.
respondió con una pequeña sonrisa. Adrián sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Sabía que no era más que una pequeña victoria en un largo viaje, pero para él esa victoria significaba el mundo entero. Entonces está decidido. Vamos a casa juntos, dijo Adrián abrazando a Dolores y Rey con ternura. Mientras los abrazaba, sintió una paz profunda que hacía mucho no experimentaba. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sabía que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Adrián y su nueva familia empezaron a adaptarse a la vida juntos, mientras él seguía trabajando con Miguel y el equipo legal para asegurarse de que Victoria y su red fueran completamente desmanteladas. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso, y pronto la historia de los niños rescatados y la captura de Victoria se difundió por todo el país. Aunque quedaban muchos desafíos por delante, Adrián sabía que estaba preparado para enfrentarlos. Había encontrado una nueva misión en la vida, algo que iba más allá de los negocios y el éxito personal. Había encontrado una causa a la que estaba dispuesto a dedicar su vida. El proceso legal contra Victoria culminó en una larga sentencia de prisión, y los demás miembros de la red también fueron procesados y sentenciados. Los niños rescatados fueron llevados a hogares seguros, donde comenzaron a recibir la atención y el apoyo necesarios para recuperarse. En cuanto a Dolores y Rey, el tiempo que pasaron con Adrián como su tutor temporal terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. A medida que pasaron los meses, Adrián se sintió cada vez más unido a ellos y pronto comenzó el proceso formal de adopción. Aunque sabía que sería un camino largo y complicado, estaba decidido a darles a esos dos hermanos el hogar y la familia que tanto merecían. La primavera siguiente, en un día soleado de Mérida, Adrián, Dolores y Rey se dirigieron al tribunal para finalizar el proceso de adopción. Fue un día emocionante para todos, un día en el que una nueva familia se formaba oficialmente. Al salir del tribunal, Dolores tomó la mano de Adrián, mirándolo con una sonrisa que le derretía el corazón. «Gracias por todo, papá», dijo, las palabras saliendo de forma natural, como si fueran el resultado de un largo viaje. Adrián se detuvo por un momento sorprendido, pero luego sonrió, sintiendo una felicidad que nunca antes había experimentado. «Soy yo quien debería agradecerte, Dolores. Tú me has dado una nueva vida», respondió abrazando a los dos hermanos con fuerza. Mientras caminaban juntos por las soleadas calles de la ciudad, Adrián sintió que por fin había encontrado lo que estaba buscando. No solo era el éxito personal ni el logro material. Era algo mucho más profundo. Era amor, familia y la certeza de que estaba haciendo una diferencia en el mundo. Y así, mientras el sol brillaba alto y la ciudad vibraba a su alrededor, Adrián, Dolores y Rey caminaron juntos, listos para enfrentar el futuro como una familia. Sabían que el viaje apenas comenzaba, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos sobre la trama en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora una nueva y emocionante historia está por aparecer en tu pantalla. No te la pierdas.